Hablad vosotros, hablad. ¿Qué has tocado ya del micrófono? Hola, buenas. Buenas a todos. Pues hoy tenemos un entrevistado. Hoy la entraré yo porque Abel, como siempre, esta última semana tiene problemas con el micrófono, así que hoy no va a hablar, básicamente. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Víctor García, que básicamente nos va a hablar de cosas de temas de e-commerce y de CRO. ¿Vale? Uy, Abel, me escucho con eco. Mutea tu audio. Bien. No toques nada, Abel. Por favor. Me ha cortado el rollo. Bueno, Víctor, preséntate, por favor. Bueno, pues antes de nada, daros las gracias por darme la oportunidad de participar en nuestro programa. Soy Vicente Parra, soy Head of Marketing en Grupo Todo Luminosos y llevo más de 7 años en el sector de marketing digital. Soy un apasionado de marketing, de la tecnología, te voy a decir que muy friki. Me inicié en esto cuando tenía 20 añitos, creando mi primera web en WordPress, investigando qué era esto del posicionamiento SEO, etcétera, para crear un proyecto que tengo actualmente, Frikelitex, que es una web friki sobre cine, videojuegos, anime, que fue un poco mi campo de experimentación y de aprendizaje. Y desde entonces hasta ahora he llevado diferentes proyectos, sobre todo he trabajado por cuenta ajena. En la empresa actual llevo 4 añitos y la verdad pues que con muchas ganas de hablar de estos temas de mejora de conversión, de posicionamiento, etcétera, porque creo que sobre todo el CRO, que ahora lo explicaremos, es algo que mucha gente desconoce y que considero que es algo muy necesario hoy en día. Y en la empresa por cuenta ajena entiendo que trabajas de esto, de CRO, básicamente, ¿o no? Actualmente dirijo el departamento de marketing digital, entre otras cosas hacemos CRO, y anteriormente me encargaba sobre todo de la parte SEO, analítica digital, entre otras cosas, pues también hacíamos todo este tema de experimentación, o sea que al final sí que tengo bastante experiencia en ese background de la parte de marketing más técnica. Vale, sigues enlazado un poco el tema de experimentación. ¿Qué tiene que ver esto con el CRO y con temas de marketing y de e-commerce? Pues al final el CRO, de sus siglas, que es Conversion Rate Optimization, es básicamente una metodología que permite a cualquier negocio digital, desde un autónomo hasta una gran empresa, optimizar su web, la conversión de su negocio para mejorar la rentabilidad. Al final nos encontramos en que hay muchísimos sectores que ya están totalmente colapsados, ¿no? De muchísimas webs. No es como hace 10, 15 años que tenías una página web y eras casi el único, ¿no? Y a poquito que hacías, pues ya te diferenciabas. Ahora mismo, al final hay muchísima competencia. Cada vez los usuarios se han vuelto más exigentes, pues con temas de mobile, experiencia de usuario, etcétera. Y entonces, al final, lo que esto nos lleva es que si no tenemos una buena experiencia de usuario, si no tenemos todos los procesos optimizados, vamos a tener una baja conversión. Entonces, por mucho que nos metamos y nos empeñamos en vamos a hacer una campaña de email marketing, vamos a gastar no sé cuánto dinero en publicidad, vamos a estar desperdiciando el dinero porque va a haber una serie de ineficiencias en nuestra web que van a lastrar esa conversión, con lo cual la rentabilidad va a ser muy baja. Quizá, pues si no mejoramos nuestra web, vamos a poder estar en pérdidas y realmente que nuestro proyecto, que es una pasión y que queremos vivir de ello, no podamos por esta serie de problemas en la web, que a lo mejor decimos, no, tengo una plantilla WordPress que está muy optimizada, muy tal, pero realmente está teniendo problemas graves en el proceso de compra y estamos consiguiendo que muchos usuarios no terminen esa compra. Y lo que comentabas en base a la experimentación, básicamente es uno de los pasos, que luego los podemos desarrollar si queréis, que básicamente es, al final, todo base científica, no es prueba, error y medir. Entonces, de esta manera es como conseguimos mejorar la conversión. No existen recetas mágicas ni nada de eso, ni voy a aplicar esto, funciona en todas las webs, sino al final es coger, obviamente, ciertos tips, ciertos aspectos generalistas que en la mayoría de casos funcionan, pero es probarlo en tu web, medirlo y ver si funciona o no. ¿Se me oye bien? Ahora sí, no toques nada más. Bien, no toco nada. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
vamos allá, ¿no? Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando. Hoy estamos con un crack que conoce de, bueno, ya lo habéis oído, una mini intro. Vale, esto lo podemos hacer con un nuevo formato, este episodio, ¿no? Que hacemos una mini intro antes de la intro, ¿sabes? Como, ¿vale? Entonces tenemos un crack que es Víctor García Parra, que nos va a hablar de Croc. Cuando lo ves en Twitter en época de mundial, a veces se pone una bandera de Croacia en el hashtag, pero en muchos casos se utiliza para el Conversion Rate Optimization, que es la optimización de la tasa de conversión, que es unas palabrotas que luego Víctor nos va a explicar en más detalle, nos haya hecho un avance, pero vamos a decirle que nos explique unas cosillas más, que yo he escuchado varias cosillas que me han parecido insultos, no es broma, me han parecido palabrotas y quiero entender mejor. Y también es experto en SEO, obviamente, porque claro, muchas veces una cosa va de la mano de la otra. De hecho, primero quizás necesitas el SEO para llegar a tu cliente y luego optimizar la tasa de conversión para que acabe comprando. Entonces, una cosa también va de la mano de la otra. Pues aquí Víctor nos lo va a contar, y es que además Víctor es fundador de un portal que, mira, yo no lo conocía, pero lo he conocido a raíz de tu venir, que me pareció muy interesante. Además, Robert, a ti que te gusta el manga y estas cosas, yo creo que te va a interesar, que es Freaky Elitex, que es un portal bastante conocido, y yo creo que ahí ya empezaste a hacer tus cosillas de SEO en los inicios. Hoy ya nos explicarás, porque yo, como he estado sin sonido, no sé lo que le has explicado a Robert, así que puede ser que esté diciendo algo y tú le has dicho lo contrario. Pero bueno, nos irás explicando todas estas cosillas en esta entrevista, además de hablar de otras cosas que me has dicho que podemos hablar de otros temas que tú ya me irás soltando, obviamente, sin problema. Pero antes, ¿qué necesita todo SEO que se aprecie? Pues claro, dominios. ¿Y dónde puedes encontrar el mejor servicio para gestionar tus dominios? Pues obviamente en DonDominio. Con su plataforma de gestión de creación propia podrás manejar fácilmente desde un dominio hasta miles. Si aún no lo has probado, aprovecha el descuento que tenemos aquí en Webificando, que es con el código WebificandoDom y con el código WebificandoHost. Con el primero tienes un descuento, un 30% al dar de alta un dominio, y con el segundo un 30% de descuento al de alta tu plan de hosting básico. Así que podrás registrar el dominio al de alta hosting básico con 30% de descuento, que ya lo he dicho, pero como lo he leído lo he vuelto a decir, no pasa nada. Abel, respira, Abel. Deja hablar a la gente. No, ya está. Ya volvemos al podcast. Es que tenía que hacer todo esto para hacer también la promo, ¿no? Mercado. Claro, eso sí, hay que aprovechar. Tú te pones tú das la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿A qué venimos a hablar? Yo voy a la verdad, ¿no? Perdón, di. Sí, por comentar un poquito lo que decías de la web. Sí, al final fue mi proyecto de entrada en este mundillo del marketing. Yo estaba estudiando informática, estaba terminando segundo de carrera y no me veía mejor pues 8 horas programando. Sí que me gusta trastear, etcétera, pero como que no además, segundo de carrera es chunguillo, ¿eh? Segundo de carrera en informática. Sí, la verdad que hay ciertas estructura de datos, sistemas operativos. Sí, base de datos, redes, etcétera. Arquitectura, todas estas cosas. Y entonces, pues sí que, como al final yo me encantaba el tema friki, videojuegos, anime, etcétera, pues la verdad que surgió la oportunidad de, oye, pues ¿y por qué no empiezo a hablar sobre ello? Me creo un blog, etcétera. Entonces, ahí ya surgió la cosa de investigar un poquito qué plataformas había, descubrir WordPress, cómo funcionan hostings, etcétera. Para al final probarlo en uno mismo, ver cómo puedes optimizar una plantilla, etcétera. Entonces, al final, eso me llevó a, paralelamente, porque yo estoy muy loco, al final, mientras seguía con la carrera, empezar a formarme, en este caso online, para poder compaginarlo, pues un máster de marketing digital, etcétera, porque al final descubrí que era lo que realmente me apasionaba y era como, oye, no voy a esperar otros 2 años a tener la carrera, a hacer prácticas, etcétera, sino que voy a reenfocar ya mi carrera de esta manera. Entonces, al final, todo lo iba experimentando en esta web y a su vez, pues me fui formando en ello y al final, pues ha sido la mejor manera de aprender, el poco a poco ir incrementando el tráfico de la web, etcétera, y luego ya pues reorientar mi carrera, pues desde ese momento pues ya hacer las prácticas primero en una agencia de marketing digital, etcétera, porque al final vi que esa unión de tecnología y de marketing era lo que me gustaba, me venía bien ese bagaje técnico y aplicado al mundo del marketing. Yo veo un melón. Si me quiere contestar o no. Sí, ¿Qué opinas del tema de la formación? O sea, hacer cursos de universidad o cursos de lo que sea para el tema de esto de SEO, marketing, o es mejor
me meto en un proyecto y aprendo sobre la marcha. Hombre, yo creo que las dos cosas son buenas en el sentido de si sabes aprovecharlas. Creo que hay formaciones más completas que otras, eso es obvio, que buscando una buena formación te puede ser muy útil, sobre todo para adquirir pues un poco de contenido global, también ver las diferentes disciplinas y cuál te puede gustar más, pero sí que es cierto que es lo de siempre, igual que si vas a la universidad, tomas apuntes y te quedas en lo teórico, pues al final tienes que experimentar. Si en vez de buscar trabajo al principio, quieres experimentar por tu cuenta, creo que es algo súper bueno mientras vas aprendiendo a aplicarlo, sobre todo al final el SEO, que no necesitas un gran presupuesto como si tienes que invertir no sé cuantísimo en publicidad, ¿no? Pero al final me compro un dominio, una plantilla, no sé qué, voy probando, escribo sobre cosas frikis, sobre moda, sobre coches, sobre lo que realmente te interese. Creo que es la mejor manera de poder compaginar ambas cosas. Es verdad que pues, hacer ciertas formaciones te permite como tener un aprendizaje teórico, etcétera, más rápido y luego ya lo aplicas a un proyecto tuyo. Para mí, creo que es lo mejor. Es verdad que este tipo de formaciones en general no están regladas porque son muy nuevas, no es como una carrera tradicional universitaria. Pero bajo mi punto de vista sí que hay ciertas formaciones que son muy buenas. Otras es verdad que dan lo básico y ya está. Sí, sobre todo por eso que comentas de que la velocidad del cambio, o sea, que es tecnologías muy nuevas o cambios que son constantes en este mundillo, que no sé hasta qué punto la universidad puede estar un poco anticuada. O sea, una cosa de hace 2 años quizá ya no es útil a día de hoy. Google te cambia el algoritmo y te jode, básicamente. Exacto. Es que al final es muy difícil que pueda haber una carrera universitaria de marketing digital en que se dé todo día a día. Al final, por eso surgen cursos, másters, etcétera, que al final privados, pues que pueden cambiar el plan de estudios mucho más rápido, que al final te pueden formar pues profesionales que están en el día a día. Al final yo cuando me formé pues tenía profesores que al final pues tenían sus webs, tenían sus proyectos, etcétera. Entonces, de esa manera creo que se puede adaptar la formación mucho más rápida, porque es verdad que no es como si estudias historia, pues que es la que es, y si estudias historia clásica, pues quiero decir, tampoco puede cambiar mucho el plan de estudios, pero aquí en estos aspectos es que es fundamental, porque al final Google no funciona de una manera diferente al año pasado. Ahora que, por ejemplo, Google Analytics 4, pues ya tienes que quitar la versión anterior porque el año que viene va a dejar de funcionar. Entonces, si te están dando la versión anterior o etcétera, pues de poco te va a servir si luego te pones y dices, no, pues es que esto funciona de otra manera. Entonces, al final, es la única manera de que puedan ofrecer un plan de estudios realmente adaptado. Y luego eso, el tú probar, porque es lo que comentábamos, que está muy bien la teoría, pero realmente hasta que tú no te pones a trastear, te empiezan a surgir problemas, empiezas a investigar en tus apuntes o en foros o preguntas, etcétera, realmente no estás aprendiendo, porque al final la teoría es maravillosa, pero luego los problemas van surgiendo por mucho que sepas, claro. Totalmente. Es enfrentarse, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Vale, es que ha habido un momento mientras tú hablabas que me ha hecho tonto, entonces he deshabilitado el auricular, ¿vale? Entonces, os voy a ir preguntando de vez en cuando, o si en algún momento ves que se me oye mal, me avisáis, ¿vale? Vale. Tú, ¿cuánto tiempo llevas en el SEO? Llevas tropocientos años, ¿no? Llevas como... Sí, o sea, desde el SEO empecé de manera indirecta, creando contenido sin tener mucha idea, pues tendría unos 20 añitos, ahora tengo 28, o sea que sí, 7 años y pico puedo llevar, que me inicié pues eso, al principio con SEO, gestionando redes sociales, pues para generar esos contenidos frikis, pues memes, noticias, es que hace 8 años el SEO no es lo que es ahora. El SEO era cosa de gente friki, sinceramente. O sea, hace 8 años, para mí, o sea, yo lo veía como algo muy friki. Por ejemplo, Robert me comentaba en nuestros viajes en el tren, me decía que sí, que coges, le pones como un texto invisible en el texto, entonces Google detecta más texto, cosas de estas que se hablan. Black SEO. Sí, o sea, cosas así, que es lo que se hablaba en aquella época. A mí me parecía como cosas muy frikis, estas cosas. Sí, al final, y anteriormente a eso sí que es verdad que se podían hacer muchísimas más cosas de Black Hat SEO, pues al final cosas como mucho más rudimentarias que funcionaban súper bien y que si tenías ese conocimiento técnico, la verdad que como no había tanta competencia y el algoritmo Google no era tan listo, pues se la colabas. Y es verdad que pues ciertas disciplinas pues nacieron como un poco más tema, entre comillas, friki. Luego es verdad que se les ha ido dando la importancia que se merece y cualquier empresa hoy en día pues necesita SEO, igual que necesita publicidad digital, etcétera. Entonces sí que es verdad que ahora como que se ha ampliado mucho el espectro y ya hay pues un montón de tipos de SEO, ¿no? Hay gente más SEO técnico, hay más que hace marketing de contenidos, ahora que está muy de moda que sí copywriting, etcétera. Entonces al final sí que es verdad que
actualmente hay un montón de profesionales pues diferenciados en diferentes partes del propio SEO. Sí. Ya cambió muchísimo el tema de responsive, que antes se empezaba a usar, o sea, hace 8 años ya se usaba, pero comparado con como estamos a día de hoy, es importantísimo responsive. Y en aquella época es bueno, mientras se vea algo en la web, ya está bien. Sí, totalmente, porque al final, hasta hace 2-3 años, Google, la versión principal era ordenador cuando crawleaba, y ahora ya es desde hace tiempo la versión de móvil. Entonces ahí se ha ido viendo. Hace 8 años, pues eso, con tener la web móvil que más o menos se viese, pues a lo mejor te entraba un 20% del tráfico y un 10% de la venta. Dices, pues bueno, más que suficiente. Sí. Claro, es que ahora a lo mejor en muchos sectores es el 70% del tráfico. Sí que es verdad que en general se sigue comprando más en desktop, pero realmente se están invirtiendo las tornas, porque ya cada vez pues la gente tiene móviles más avanzados, pagos, muchos más métodos de pago con el propio Amazon Pay, que ya tiene guardado en el móvil, con Bizum, etcétera. Y es algo que se va a ir incrementando. Entonces, pues al final, cada vez, de ahí también la importancia que ha ido surgiendo a través del CRO, que ya no vale con tener una web que más o menos funcione, que cargue y que más o menos esté estructurado el contenido, sino que al final los usuarios se están volviendo muy exigentes, pues obviamente también en su versión mobile, porque están acostumbrados a utilizar Instagram, a un montón de la aplicación de Amazon, de la FNAC, de MediaMarkt, la que sea, de Zara, etcétera, y al final cualquier negocio grande, el propio Amazon ofrece una buenísima experiencia de usuario. Entonces, si tú tienes una micropyme que te has montado con 3 amigos, o ya tienes un negocio que funciona mejor y ya sois 20 empleados, pues realmente tienes que intentar adaptarte a esas necesidades que están necesitando esos usuarios y que Amazon les está ofreciendo. Al final, si tu experiencia o tu producto no es bueno, pues es que Amazon vende de todo. Entonces, al final debemos adaptarnos a esas necesidades. Y lo que he ido viendo también estos últimos años, que pues yo que sé, hace 4 o 5 años, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en esta empresa, en Grupo Luminosos, en muchos de los nichos muy concretos, Amazon no estaba ni este tipo de webs grandes. Al final eran, pues, sobre todo nichos de gente que vendía este propio producto. También había, pues, gente, pues, a lo mejor que hacía AdSense, etcétera, pero no estaban estos marketplaces. Ahora te metes a cualquier keyword muy específica, es que está Amazon. O sea, que al final estas tendencias pues han ido obviamente cambiando y no queda otra que adaptarse. Muy bien. Una pregunta, pues si sabes, como digo, de cuál crees que sería mejor forma para luchar. Pues al final tienes competencia de las grandes, como un Amazon, puedes decir algo, y competencia que puede ser como tú, de un pequeñito, una pyme, puedes decir algo. Entiendo que no es la misma forma de luchar en tema de SEO y tema de CRO si tu competencia es más pymes o más de MediaMarkt y Amazon. No, claro, al final tienes que intentar buscar diferenciarte de alguna manera, porque al final si vas de tú a tu Amazon es que no haces nada. O sea, tienes que diferenciarte un poquito pues en ofrecer pues a lo mejor un vertical de productos muy grande y una atención al cliente que Amazon no tenga, que a lo mejor tenga productos desplegados pero que no esté tan especializado. Por ejemplo, nosotros pues tenemos diferentes nichos, uno de confetis serpentinas, otro de polvos Holly, que son estos polvos que se lanzaban en las Holly Run, otro de carteles neón. Están de moda esas cosas, ¿eh? Sí, ahora que ya por fin se puede volver a hacer fiestas. Están de moda, lo de tirarse los polvos estos de colores. Festivales están volviendo, un montón de bodas que se habían aplazado, etcétera. Pues, entonces, todo este tipo de nichos al final sí que te ayuda pues, a posicionarte muy bien porque vendes productos muy concretos, no eres tan generalista. Si quisiéramos vender a lo mejor productos para fiestas y para eventos generalista, pues hay muchos competidores más tochos que es complicado trabajar. Entonces, al final, si te diferencias en algo muy específico, muy bien trabajado, obviamente, esa estrategia de contenidos, de jerarquización de productos, también de trabajar esa autoridad de dominio, pues de posicionarte como un referente, como un experto dentro de ese sector, te va a ayudar muchísimo. Y en cuanto al CRO también es muy diferente porque al final sí que es verdad que necesitas, sobre todo para el tema de experimentación, un mínimo de visitas a ese experimento. Entonces, obviamente, si tienes una web con muy, muy poco tráfico, no vas a poder realizar esa experimentación. Sí que es verdad que puedes adaptarla. Pues, obviamente, una pyme pues, probablemente no tenga 1 millón de visitas mensuales, pero puedes adaptar esos experimentos, esas métricas, etcétera, pues a realizar otro tipo de pruebas en tu web y, sobre todo, el medir todo pues, a través de
herramientas de análisis cualitativo, estilo Hotjar, etcétera, para entender también ese comportamiento de los usuarios. O sea, eso es algo que al final cualquier negocio puede implementar y que te va a ser muy útil, porque al final, si no mides, no sabes realmente por qué no estás vendiendo cuando la competencia lo está haciendo mucho mejor que tú. Tienes que ver qué está haciendo la competencia, qué estás haciendo tú y trabajar para mejorarlo. Una de las palabras que has comentado, el Hotjar, de, ¿cómo has dicho? Analítica... ¿Cómo has dicho? Análisis cualitativo. ¿Qué es? O sea, no es un Google Analytics que te Un momento. Es que estáis ya hablando demasiadas cosas y aún no hemos ido a lo esencial. ¿Quién necesita un CRO? Es que vale, hay que sí, empezar. Ya, Es que Robert es demasiado técnico y ya se va a lo de esto. Y claro, hay gente que nos escucha y que dice, vale, me estáis hablando en chino. Y digo, a ver, o sea, ustedes lo hemos dicho que es optimizar, mejorar la tasa de conversión, que es básicamente que una persona entre en la web y tenga más probabilidades de acabar comprando. Básicamente esto. Exacto. Entonces, esto no es para todo el mundo, porque claro, hay gente que a lo mejor no necesita, o hay gente que, como has dicho, no tiene suficiente tráfico como para ni siquiera mejorar, no pueden mejorar cero. Cero por cero, cero. Entonces, claro, ¿quién necesita esto del CRO? O sea, realmente a largo plazo va a ser útil para cualquier negocio digital. ¿Por qué? Porque al final es una disciplina transversal que va a afectar a todos los departamentos, porque no es, aunque esté dentro, entre comillas, del departamento de marketing, pero al final va a afectar a IT, porque al final, dependiendo del tipo de plataforma que uses, un CMS estilo WordPress, PrestaShop, desarrollo propio, va a ser muy diferente. Va a afectar a negocio, porque al final la parte de negocio va a querer, obviamente, hacer más eficiente todos los procesos, etcétera. Va a afectar a diseño, porque al final eso va a hacer que la experiencia de todos usuario tienen sea que mejor, estar peor. en acorde. Claro, entonces al final va a ser todos los departamentos trabajando conjuntamente para ello. Y al final es algo que tienes que aplicar a todo el proceso, es decir, desde la primera fase, que es esa fase de adquisición, obviamente, si no tienes tráfico tienes que enfocarte en ella, pero ya con ese propio CRO estás diciendo, vale, no tengo tráfico, obviamente si no tengo tráfico no voy a tener ventas y te enfocarías en esa fase. Al final enfocas en todo el funnel, desde esa fase de adquisición en el que pues captas usuarios, SEO, publicidad digital, email marketing, etcétera. Esa segunda fase de consideración, que básicamente es que los usuarios van navegando pues, en tu web, en la competencia, van comparando precios, etcétera, y van viendo pues, cuál es el negocio o el tipo de producto que mejor encaja con su necesidad. Esa tercera fase, que sería la propia fase de conversión de meto la tarjeta y compro, y luego también la muchas veces olvidada la última fase, que es de fidelización. Pero espera un momento, antes de ir a toda la fase. Ahora sí se te oye peor. Sí. Ahora sí. ¿Se me oye bien? No, mal. ¿Ah? No sé qué has tocado. Se oye mal. Pues Robert, da tú. Vale. Las fases que has comentado es en plan un embudo de ventas, básicamente. O eso, no son embudo de ventas bien. ¿Cómo se llama? Sí, sería al final un funnel de conversión, sí. Pero sí, pero final... la última fase, que es fidelización, está dentro de un embudo de ventas, ¿no? Porque ya ha vendido, entiendo. No, pero bueno, en ese funnel, digamos, de conversión, ese servicio postventa sí que lo podemos incluir y creo que es necesario incluirlo por eso mismo, porque al final un usuario que compra, si, yo qué sé, compra ropa, ahora se compra un bañador para el veranito y luego en Navidad necesita ropa de invierno para hacer deporte, pues realmente va a irse a otra web si no te recuerda, si no has hecho estrategias de fidelización, pues a través de contenidos en redes sociales, a través de descuentos exclusivos por email marketing, etcétera. Entonces, y es lo que se dice, que al final, si un usuario nuevo te compra, te va a valer 6 veces más que si retienes uno antiguo. Por lo cual, esa importancia de meter en ese propio funnel de conversión esa estrategia de fidelización, que muchas veces se olvida en el proceso, pero que también es todo un mundo y que hay que trazar esas estrategias y esas mediciones para realmente intentar retener el máximo número de clientes posible, sobre todo en sectores muy recurrentes como la moda, alimentación, etcétera. Yo esto de fidelización he visto, o sea, en plan, iba a decir tonterías, pero no son tonterías, o sea, son chorras de implementar, pero que te repercuten económicamente, en plan de cuando sea el cumpleaños de la persona, porque cuando se registra marca su edad, le envías un mail la semana antes de, hey, que es tu cumpleaños, te damos un 5% de descuento en nuestros productos. Y la gente compra. Funciona al final. Parece eso lo que dices tonterías, pero son pequeñas acciones que se notan. No sé si lo seguirá haciendo, por ejemplo, la Tagliatella, pero la semana de tu cumpleaños tenías como un 50% de descuento. Entonces, ibas con la familia y te salía a mitad de precio.
y hay un montón de negocios que también hacen eso de descuento exclusivo por la semana de tu cumpleaños en 15%. Entonces, son pequeñas acciones que realmente hacen que digas, oye, pues voy a terminar comprando. O, por ejemplo, si eres un cliente pues que compra recurrentemente, pues que hagan descuentos exclusivos de X tipo de productos que solo puedes acceder si eres de X nivel. Eso también lo hacía McDonald's, de subes a plata, a oro, y entonces puedes desbloquear como descuentos exclusivos. Al final parece que no, pero la gente se pica y dice, oye, pues es que quiero tener el año que viene un descuento más grande porque me gusta este tipo de productos, y también te sientes como importante en el sentido de que te han enviado algo para ti exclusivo, ¿no? Que no es en plan de, no, es 1 de julio, empiezan las rebajas para todo el mundo, sino que al final han pensado a ti que es tu cumpleaños, han pensado un contenido personalizado para ti, emails pues, personalizados que pueden hacer muchas webs de forma considero bastante buena, pues el propio Amazon o Game, por ejemplo, el tema de videojuegos, porque al final, dependiendo de tu historial de compra, te envían un email con recomendaciones de videojuegos o de libros, de lo que sea, que probablemente te vayan a gustar por ese historial de compra. Entonces, al final, parecen cosas simples, pero que realmente funcionan y que al final muchas veces con pequeñas implementaciones o incluso a través de plugins, el WordPress, etcétera, puedes tener en tu web que no te van a suponer un gran desembolso económico y que por lo menos te van a servir para probar. Probablemente funcionen, si no, pues probamos otra cosa, pero realmente tenemos que estar constantemente con esa prueba de error. Al final, pues vemos que algo puede funcionar, lo probamos. Porque si no, si nos olvidamos de todas esas cosas, de esa experiencia de usuario, pues vamos a tener la típica web con un proceso de compra con tarjeta y no sé qué, y al final pues habrá usuarios que digan, bueno, es que yo solo compro por PayPal, o yo solo compro por Amazon Pay, o X temas de, no, es que a mí los gastos de envío me echan para atrás, o X cosa. Entonces, al final, todos esos aspectos, también, obviamente, conociendo a nuestra audiencia, pues son necesarios para realmente hacer las cosas bien y haciendo que nuestro negocio sea rentable. Y sí, además entiendo que es totalmente experimentación porque no se parece en nada una web a otra, o sea, un e-commerce a otro. O sea, puede ser que el producto que vendas en una sea más recurrente que el otro, o por ejemplo, se me ocurre el tema de floristerías, que puedes enviar mails cuando es el Día de la Madre o cuando el año anterior en X fecha ya enviaste flores porque es el cumpleaños de alguien, pero esto en otros sectores no lo puedes hacer porque no es tan obvio esas cosas. Claro, sí, al final cada sector es un mundo y pues esos sectores que tienen días concretos, ¿no? Pues yo qué sé, una juguetería, pues sabes que va a venir Navidad. Reyes, etcétera. Pues ropa, pues sabes que va a venir la temporada de rebajas, porque ahora viene el verano, la gente necesitará un bañador, una camiseta, etcétera. Pero sí que es verdad que hay otros sectores que a lo mejor pues es más complicado el generar este tipo de acciones. Pero eso, Sí. pues un propio restaurante, eso descuento en la semana de tu cumpleaños, que eso sí que se puede implementar para cualquier tipo de negocio. O también medir cómo va el tráfico y cómo van las ventas. A lo mejor tú no eres consciente de tu negocio, pero te das cuenta de que en tu sector de tipo de restauración de tipo de X, pues en un mes que a lo mejor no pensabas que fuese temporada alta, lo es. Por ejemplo, en donde yo trabajo, es obvio que hay más festivales, etcétera, en verano, bodas, tal. Pero podrías decir, oye, pues seguramente en Navidad, porque son productos para fiestas, Nochevieja vendéis muchísimo. Realmente no, para nosotros no es nuestra temporada alta porque es un tipo de producto muy concreto que se usa sobre todo pues muchas veces en exterior, en festivales, etcétera. Es verdad que Nochevieja es un día que la gente sale mucho de fiesta, pero en verano sale muchísimo más, fiestas de todos los pueblos, pues eso, festivales, discotecas, etcétera. Entonces, si no lo mides, pues puedes decir, no, hombre, pues seguro que en Navidad también vendemos mucho, vamos a hacer una estrategia de va a gastarnos X en publicidad. Y luego dices, cuidado, nuestros meses fuertes son estos porque lo hemos medido. Podemos hacer pruebas para ver si mejora, pero tengamos estos datos en cuenta. Entonces, es verdad que hay veces que es difícil que sea intuitivo, pero una vez más, si tienes tus herramientas de medición, pues realmente pues acercarte a lo que va a ocurrir. Muy bueno. ¿Te me oye bien? No. Tristemente no. Va a ser difícil. A ver, para intentar enlazar también. Se me olvidó lo que te quería comentar. Se me ha ido. ¡Ay, qué mal! Bueno, te iba a decir de que el tema de las temporadas, de que, por ejemplo, hay e-commerce que como en Black Friday es carísimo hacer publicidad en noviembre
lo que intentan hacer es calentarla, o sea, hacen la publicidad antes para obtener los mails de la gente y después, cuando ya tienen esos mails, pues ya envían de, hey, esta semana es descuento, tenemos Black Friday y directamente envías el mail y te ahorras pagar la publicidad más cara que tu competencia sí que la está pagando. Vale, pues realmente sí, puedes hacer ese tipo de estrategias o hay gente que ha hecho un Black Friday o igual que hacen los Amazon Days, pues intentan hacer otro tipo de inventarse, entre comillas, una semana para hacer la competencia y es por esto, porque al final ciertos momentos pues de Black Friday o ciertos momentos de Navidad, etcétera, la publicidad pues se dispara. Quizá, pues, por mucho que vendas, no te está saliendo rentable porque estás teniendo un coste 3 veces más caro de lo normal. Entonces, al final tienes que hacer esas estrategias para poder adaptarte. Pues, por ejemplo, PC Componentes lo hace muy bien. Se ha creado sus propios días en que hace descuentos exclusivos en un momento diferente de su competencia. Al final, genera mucho branding, mucha visibilidad y eso les sirve para diferenciarse, crear como unos días de descuentos propios, que la gente esté atenta y que al final esa publicidad no les haga tan cara ni esté tan saturada como el propio Black Friday, que también lo trabajan, pero al final crean como estrategias paralelas en diferentes momentos para realmente pues poderse un poquito diferenciar de la competencia. Y no depender únicamente de un único día. Claro, sí, porque al final sí que es verdad que cuando no estaba tan de moda Black Friday, pues bueno, hacías cosas y funcionaban muy bien, pero en el momento en el que todo el mundo se sube al carrito y ya tienes que estar sí o sí, pues claro, al final los precios se disparan, la visibilidad cada vez más cara, cada vez hay más competencia a nivel SEO. Por ejemplo, PC Componentes es que en el momento en que termina Black Friday, ya están trabajando el Black Friday para el año siguiente a través de contenidos, a través de estrategias. O sea que, claro, dices, no, aquí hago una semanita antes 4 cosas, no. O sea que al final hay una planificación exhaustiva porque al final hace 5 años no, pero es que ahora hay una competencia brutal en esas épocas. Entonces, que surjan estrategias paralelas pues para diferenciarte a través de descuentos exclusivos o de otro tipo de visibilidad, de sorteos, ¿no? Que, por ejemplo, también está muy de moda y, por ejemplo, el mismo PC Componentes lo hace muy bien. Realmente funciona pues para fidelizar clientes o para atraer a otros nuevos. Entonces, a ver cómo digo, el CRO, cuando tienes competencia tiene mucho sentido, pero si no tienes competencia, ¿sabes? ¿Es para cualquier tipo de empresa en ese sentido? O sea, aunque no tengas apenas competencia, ¿vale la pena invertir en CRO o no? Sí, porque al final, aunque sea un nicho, a ver, competencia, bajo mi punto de vista, siempre va a haber. Sí que es verdad que siempre se encuentra algún nicho muy concreto que a lo mejor se ha puesto muy de moda en Estados Unidos y que a España casi no ha llegado y hay muy pocas empresas que están vendiendo, pero al final siempre viene bien, o sea, incluso para nichos de Amazon, aunque tú no vendas directamente el producto, porque al final, si yo consigo 100.000 visitas al mes al 1%, dices, pues estoy facturando 10.000 euros al mes, por poner un ejemplo. Dices, vale, pues es que tengo poca competencia y lo estoy haciendo muy bien. Sí, pero al final estoy dejando muchos usuarios que se vayan por problemas de conversión. Pues si al final hago muchas pequeñas acciones que obviamente van incrementando un 5, un 10% de la conversión de lo que tenías, pues pasas del 1% al 2% con el mismo tráfico, con esas 100.000 visitas. Pues en vez de 10.000 euros facturar 20.000, pues para ti increíble. Si tienes un nicho que con 3 amigos que facturas es eso, o un pequeño negocio que has montado con 3 socios y consigues facturar el doble con esas pequeñas acciones que has ido haciendo, genial, por mucho que haya poca competencia. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones? ¿Qué pequeñas acciones se pueden hacer así que nos puedas explicar? Bueno, pues las típicas, pues por ejemplo, en la ficha, si eres un e-commerce, en la ficha de producto, pues cambiar ciertos aspectos, el botón de compra, el call to action, las imágenes de producto, adaptar a lo mejor ese botón a que esté anclado para que cuando hagas scroll sea todo el rato visible, el ir realizando pues cambios en el copy, etcétera. Si, por ejemplo, estamos si estamos realizando campañas de publicidad, lo típico, una landing page que captas un lead para luego intentar que te compre. Pues igual, si tú le llegas a una página en la que no queda muy claro la propuesta de valor, las imágenes son un churro, etcétera, pues también podemos enfocarnos en ir cambiando pequeños aspectos de esa landing page. Propuesta de valor, que es la descripción del producto, tal, no para gente como yo un poco más tontita. Claro, sí, la descripción del producto, el call to action en el sentido de lo que pone en el botón, pues si es suscribirse, de poner lo típico, suscribirte a la newsletter, la propia imagen o vídeo de producto o servicio, temas que, por ejemplo, afectan, sobre todo en productos más caros, ¿no? Hablando de formaciones, te quieres comprar un curso, no te vas a comprar un curso cualquiera. Pues, si hay testimonios reales, opiniones de otros expertos, profesores buenos que aparecen, pues todo eso que puedas mostrarlo y que quede claro,
pues va a transmitir mucha más confianza que digas, no, he hecho un curso en la escuela de tu pueblo, ¿sabes? Como al final todo eso va a transmitir confianza. Te quieres comprar igual un coche, pues dices, pues una marca que conozca, que me transmita confianza, o quiero comprar cualquier cosa, quiero llevar el coche al taller, pues igual no lo llevan cualquiera que veas que tiene más que malas opiniones y que me lo va a estropear más. Entonces al final todas esas pequeños cambios en la web que vas haciendo, pues una versión A con cómo tenía la web, la versión B con el cambio X y rediriges 50% a cada lado y vas midiendo cómo ha funcionado eso. Son esos pequeños cambios en ficha de producto, landing page, etcétera, y al final va a hacer que esos pequeños cambios pues, mejoren y en el caso de que no mejoren, pues los descartas y pruebas iteras y pruebas otro cambio diferente de los que tenías en mente. Oye, pues quizá esto no está funcionando bien, vamos a probarlo. Que al final pueden ser cambios de, digamos, técnicos, en plan de cosas de la web, de modificar el código, pero también pueden ser cambios de contenido, de lo que decías tú, de cambiar la imagen del producto, o cambiar, si es un vídeo explicativo que explica el curso, cambiar el vídeo, a ver si explicando de otra forma la gente convierte más. Exacto, y al final lo bueno es que tenemos ciertas herramientas que nos facilitan estos tests, ¿no? Al final poder prácticamente no tener que tocar código y cambiar, pues, incluso temas técnicos para esa realización del test, entre comillas, de forma automática, de forma muy sencilla. Y en el caso de que funcione, pues ya sí que realizas esas implementaciones técnicas en toda la web. Que sabes hacerlo tú, lo haces tú. Que no, pues contratas ahora o hablas con la agencia de desarrollo y eso ya te lo implementa de forma global. Pero esos pequeños cambios, teniendo unos conocimientos más o menos básicos, vas a poder realizarlos tú en muchas ocasiones. Por lo cual, también esas herramientas te dan esas facilidades para esos cambios. Tanto a más técnicos. El botón de Apple Pay, ¿no? El botón de Apple Pay, para mí, a mí a veces o sea, compro más cuando tengo el botón de Apple Pay. Sí, hay veces que ahora que está muy de moda Bizum, ya cada vez más comercios están implementando este modo de pago que parece que entre amigos, oye, pago yo las cañas. Se ha puesto muy de moda y que te ofrezcan también esa posibilidad, pues la verdad que es algo que se está demandando. El propio Amazon Pay, pues mucha gente tiene el Prime, ¿no? Y quiere comprar un negocio externo, pues que puedas iniciar ya sesión con los datos y ya tengas metida la tarjeta, etcétera, pues también facilita eso mucho. O cosas que pueden parecer tonterías, pero por ejemplo, comprar como invitado. Yo si quiero comprar una web nueva, que no sé si voy a comprar en más ocasiones, y me haces meter otra contraseña, que luego no sé si me voy a acordar, meter 400.000 datos, pues me da pereza. Y a lo mejor voy a Amazon, que ya tengo toda la cuenta y la compro. Entonces, dices, pues son tonterías. Sí, pero no. Lo has medido y dices, hostia, pues es que hemos metido que puedes comprar como cliente invitado y es que estamos mejorando la conversión del 1 al 1.20, por poner un ejemplo. Pues joder, es que es un 20% de cambio por esta tontería que has implementado que te puede haber llevado X tiempo y un desembolso económico si tú no eres desarrollador de no mucho. Y realmente te puede tener una repercusión a nivel económico bestial. Entonces son esas pequeñas cosas que pues ir investigando, ir viendo en la competencia, ir leyendo, que las implementas y que te da unos resultados increíbles. Hay veces que ocurre lo contrario y que piensas que puede funcionar mejor y a lo mejor realmente no ha cambiado nada o incluso has empeorado. Pero es lo bueno que pruebas en una URL en concreto de forma sencilla y si no, pues tiras el test abajo y a una vez hayas medido y hasta ahí dejar la web como estaba. ¿Y qué tipo de herramientas usáis? O sea, ¿cuáles recomendarías tú, al menos para empezar, la gente que se Vale, pues para empezar, bueno, primero esas recomendaciones de antes de ponerte a trastear, ya tener ciertos datos, cierto histórico de datos para poder tomar esas decisiones, lo típico que siempre se recomienda, pero que es verdad, Google Analytics, fundamental, porque es que nos va a permitir conocer muchísimos datos de nuestros clientes, de cómo están, qué URLs están visitando, qué están comprando más, etcétera. Incluso podemos crear propios funnels, ¿no? O medición de X botones. Al final nos va a permitir con Google Analytics y con Tag Manager implementar un montón de cosas. Que esa sería una herramienta cuantitativa, que así aprovecho y explico lo que antes habíamos comentado, que es, te explica cuántas personas o cuánto se ha hecho una acción. Y luego estarían herramientas cualitativas, que es el comportamiento de los usuarios, es decir, conocerlos mejor cómo están navegando en nuestra web. Por ejemplo, os recomendaría Hotjar. Es una herramienta muy económica que puede ser muy útil para cualquier negocio digital porque al final mide
grabaciones de usuarios, puedes ver mapas de clics, mapas de interacción, etcétera. Entonces, con una herramienta cuantitativa y una cualitativa podríamos ya tener como un contexto general de datos para realmente ver qué funciona y qué no. Y luego para el propio testing, pues podemos tirar de otra herramienta gratuita de Google, que es Google Optimize. Antes de ir al testing, de Sí. Google Analytics, ¿qué datos nos quedas? Porque claro, Google Analytics te da con muchos datos, te da otros Sí. 300.000 datos. Pero ¿cuáles son aquellos más interesantes que dices, mira, quédate con estos, número de visitas, cuándo te visitan, de dónde te visitan, yo qué sé, lo que sea? Pues al final, si queremos ¿Qué hacer te cosas sencillas, no hace falta que nos compliquemos como creando KPIs súper complejos. O sea, realmente podemos comparar con el mes anterior o con el año anterior, dependiendo porque claro, si es temporada alta o no, pues no puedes comparar con el mes anterior. Tendrías que hacer justo con junio de 2021. Y ahí ver, pues, visitas, pues tanto de los diferentes canales, cómo nos ha ido la publicidad digital, el SEO, etcétera. Obviamente, pues, cuánto hemos facturado, pero también podemos ver, pues, temas de porcentaje de conversión. Oye, realmente a lo mejor estamos viendo que el SEO nos funciona muy bien, pero las campañas en Facebook Ads, el porcentaje de conversión es mucho más bajo que la media del sector. Pues oye, a lo mejor tenemos que poner el foco ahí porque nos estamos dando cuenta de que hay un margen de mejora muy grande. Pues también podemos ver aspectos, pues eso, de productos más vendidos y en base a eso hacer ciertas estrategias para destacarnos más en la web. ¿Y esto Google te lo dice? ¿Te dice cuál es la tasa de conversión, Google? O sea, ¿lo puedes ver allí Sí, o claro, lo ves. haces tú? Sí, ves qué tasa de conversión tienes por canal, por URL, etcétera. Pues al final puedes incluso acotar pues, categorías. Pues en pantalones resulta que funcionan mucho peor que las camisetas. Oye, es por tema de pricing, porque estamos trayendo marcas que no interesan tanto. Entonces, de esa forma puedes poner foco. También te sirve para conocer un poquito mejor a los usuarios. Oye, a lo mejor estás generando contenidos en español y solo vendes en España actualmente y resulta que estás posicionando muy bien en Latinoamérica. Pues a lo mejor te puedes plantear internacionalizar a X país o generar contenidos mucho más del SEO local, ¿no? Para al final intentar captar solo tráfico de España. Te puedes dar cuenta pues de la tipología de usuarios, ¿no? Al final desde qué dispositivos te están comprando, navegadores, etcétera. Eso al final es lo que dices, que hay muchísimos datos y obviamente hay que priorizar, pero al final obviamente tenemos que basarnos en X KPIs, pues conversión, lo que estamos facturando, visitas, etcétera, y en base a eso ya podemos trazar esas estrategias, ver dónde estamos teniendo una baja conversión o crear ese funnel de conversión en Google Analytics y darnos cuenta que llega mucha gente pasa la fase de consideración, mucha gente va a pasar la conversión, pero en el momento que mete la tarjeta se sale. O sea, visitan la ficha de producto, añaden al carrito, pero hay un porcentaje de abandono del carrito muy alto. O sea, ahí es a lo mejor donde tenemos que poner el foco antes que gastar pasta en publicidad. Entonces, al final, debemos de priorizar, sobre todo establecer cuáles son nuestros KPIs o cuáles son nuestros indicadores más importantes, tener ese histórico de datos y una vez ya los tienes, pues ya sí que te pondrías a realizar esa planificación de cambios en la web, experimentación, etcétera. Eso de los carritos abandonados es muy interesante, porque además Gisela Bravo, que la entrevistamos hace poco, nos dijo que eso lo podías automatizar, podías acabar haciendo automatizaciones para que automáticamente ir enviándole descuentos a la gente que ha dejado carritos abandonados. Y eso es una estrategia relativamente fácil de hacer, que muy pocos negocios hacen, y es que estás perdiendo un montón de dinero, porque al final mucha gente pues dices, oye, voy a añadir estas 3 prendas de ropa para comprarlas más tarde, y las dejas ahí en el carrito y se te olvida. Sí, los de Nike aún están esperando aquí. Yo les compré unas cosas. Te dejé el carrito ahí abandonado. No me han dicho nada, no me han enviado nada. No hacen Nike. Oye, Nike, contratadme. Yo no tengo ni idea de SEO ni cosas de estas, pero yo esto lo sé, así que contratadme y yo lo hago fácil. Y al final te envían un descuento exclusivo recordándote que hace una semana dejó el carrito abandonado, a lo mejor se te había olvidado y ya te habías puesto a mirar otras marcas y no te acordabas de ellos. Y dices, hostia, es verdad que tenía estas prendas que encima un 10% de descuento exclusivo y ya estaban muy bien de precio. Pues eso, al final, es un bajo coste económico y el número de horas de implementación y realmente, sobre todo si tu negocio tiene un alto número de carritos abandonados, que puedes estar realmente mejorando la facturación un montón. Entonces, muchas veces son esos pequeños cambios que realmente repercuten mucho y cosas eso que quizá la competencia no está haciendo, que no todos los negocios hacen, que no es lo típico de un banner o un pop-up de no sé qué, y que realmente funcionan muy bien.
Claro, lo que yo entiendo es tener claro dónde están los agujeros de la tubería y luego valorar cuáles son los más fáciles de tapar para que tenga la máxima incidencia con el mínimo aporte económico. Justo. Al final, diferentes como metodologías de priorización. Una es la se llama ICE, que básicamente es justo lo que dice. Una vez tenemos buscados esos agujeros en la tubería, vamos a intentar ver cuáles son los más prioritarios, es decir, cuáles creo que van a tener un mayor impacto económico. Oye, tenemos baja conversión, ¿qué va a ser mejor? ¿Optimizar la ficha de producto o cambiar 4 tonterías estéticas en el blog? Pues la ficha de producto. Entonces, vamos a intentar priorizar las tareas que van a tener o que creamos que van a tener un mayor impacto económico y, obviamente, al menor coste económico posible y al menor esfuerzo en número de horas. Porque, claro, quizá facturamos 1.000 euros más al mes con X acción, pero el desembolso económico o el número de horas es brutal y nos interesa más facturar en vez de 1.000 euros, 800 euros más al mes, o pensamos que vamos a facturar 800 más al mes, con unas pruebas mucho más rápidas que se pueden realizar. Entonces, de esa manera vamos priorizando tareas porque al final todo se puede mejorar y al final las tendencias cambian y siempre hay alguna cosa que puedes medir y mejorar y el año que viene vendrá otra tendencia y te tendrás que adaptar. Pero claro, siempre obviamente priorizar en lo que tienes que hacer, como al final en el día a día de cualquier persona. Dices, hostia, tengo que responder emails, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto. Vale, pero ¿qué es lo prioritario ahora mismo? Pues si me puedo hacer todo, no llego a todo ni de Si alguien nos escucha, pues me voy a dar un consejo, yo que no tengo ni idea, pero yo como usuario, que me pasa mucho esto, voy a dar un consejo, si alguien nos escucha y tiene un pequeño e-commerce, que ponga el botón de Apple Pay y el botón de Android Pay, que no sé si existe o no existe, porque esto de no tener que meter la tarjeta es un paso muy importante, porque el hecho de, hostia, tienes que meter la tarjeta, hostia, ¿dónde tengo la tarjeta? La tengo abajo, bueno, es igual, luego lo hago. Y luego no lo haces, luego se te olvida y luego piensas, bueno, en verdad no lo necesitaba, era una compra compulsiva, ¿sabes? Sí, y que nos hemos vuelto vagos. Al final Amazon, lo de la compra en un clic y otras serie de empresas, al final nos quedan a veces incluso nos quedan necesidades, ¿no? O nos damos cuenta de que estamos genial cuando nos cubren X necesidad, que nos adaptamos, como el tema de, por ejemplo, de envíos ultra rápidos, en 1 o 2 horas, que ya antes 24 48 horas y era, ¡buah, increíble, qué rápido me lo envían, tal! Y es que ahora ya te has quedado atrás en muchos sectores. Entonces, al final, los usuarios van teniendo esas necesidades, van teniendo cada vez más exigencias, entonces nos vamos volviendo cada vez más vagos, pues vamos a facilitarlo porque, tristemente, si no nos compran a nosotros, hay 200.000 competidores que, si lo están haciendo mejor que nosotros, pues se van a llevar ellos las ventas. También es importante ir de vez en cuando a la tienda del pueblo, que está muy bien esto de comprar online, pero de vez en cuando ir a la tienda del pueblo. A pesar de que me encanta la tecnología, pero me encanta, sobre todo productos de alimentación. La tienda del pueblo puede vender online también. O sea, también. Sí, claro. Te puede enviar a casa en media hora, pues está al lado de tu casa. En bicicleta. Claro, es verdad, la tienda del pueblo puede enviártela a tu casa en bicicleta en media hora. Aunque me encanta, pues eso, el tema de alimentación, comprarlo muchas veces más en persona, pero hay muchas webs gourmet que ya se han adaptado al mundo online, que lo están haciendo muy bien y que realmente, pues, con buenas fichas de producto, que se ven bien las características, se ven bien las imágenes, etcétera, pues, con buen servicio postventa, pues te llega perfectamente a casa lo que quieras comprar y que te puedes adaptar perfectamente, o a través de ese SEO local, ¿no? De, pues, un restaurante, pues te posicionas bien en internet para que la gente de la zona, pues, te encuentre y puedan ir a tu restaurante. Al final, muchas veces se hace lo que se llama la omnicanalidad, ¿no? De parte tradicional, parte online, y trabajarla conjuntamente para vender. Que no todo es siempre vender online, también puede ser traer a gente a tu establecimiento y que te compren ahí o que consuman si es un restaurante, etcétera. Muy buen punto. Bueno, Robert, perdona, ¿qué decías de los KPIs antes? No sé si te acuerdas o no te acuerdas, pero... que cuidado con los KPIs, que si ponemos como KPI... ¿Qué es un KPI, Robert? ¿Qué es un KPI? ¿Cómo era? Me gusta hacerle en inglés? Robert, sí, pues mejor de vivo. ¿Eran las siglas de que el KPI? Sí, Key Performance Indicator. Sí, son todos nombres raros. Que ¿Cómo? ¿Lo puedes volver a decir? Key Performance Indicator, si no me equivoco. Aquí de llave, de clave, sí. ¿no? Creo que sí, ¿no? Si no los indicadores de performancia, de rendimiento, performancia, de rendimiento, los indicadores de rendimientos claves, sería así, algo así. Sí, o sea, básicamente, pues eso, tus indicadores en español, indicadores de rendimiento, sí, como cuáles son tus factores clave de medición.
Sí, exacto. Vale. Estás mirando para medir. A lo que quería hacer, inciso yo, era de que si tu KPI básicamente es vender más, no facturar más, sino vender más, pues haz un descuento del 90% y vas a vender un huevo. Claro, Porque ya te obviamente arruinas. hay que tener en cuenta pues, otros temas de rentabilidad, etcétera, porque igual, si a lo mejor dices voy a establecer envíos en 1 hora, pero realmente tiene un coste económico para tu Claro. negocio de brutal, que vas a estar casi en pérdidas. Ah, pues si la quizá no te gasolina merezca. sale más cara que lo que es el producto. Claro, al final, obviamente, está muy bien más tráfico, más ventas, pero no hay que dejar de lado, por eso también esta metodología es tan útil, porque al final se enfoca en esa rentabilidad del negocio. Vale, está genial facturar, pero al final queremos que sea lo más rentable posible. Vale, entonces, hemos hablado de las cuantitativas. Ahora rápidamente vamos a hacer un poco de las cualitativas y luego en la siguiente parte ya vamos a hablar de otras cosas medibles, de otras medidas que puedes hacer que no son ni las cuantitativas son otras que te corté y dije, bueno, luego lo hablamos. Y el Hotjar, ¿cómo has dicho? Hotjar. Hotjar, ¿esto qué es? ¿Una aplicación o Sí, un o sea, es una framework, herramienta que se implementa, pues como si hicieses Google Analytics, al final implementas un código, etcétera, y que te permite realizar mediciones en tu web, pues ver grabaciones de usuarios, cómo se ha comportado un usuario en concreto y ver cómo está navegando, mapas de clics, pues dónde clican más A ver, los usuarios. que nadie se asuste, no te enciende la webcam y graba al usuario, ¿eh? No, Que claro, nadie se claro, asuste. todo es en anónimo y se sacan estadísticas como Google, 10.000 visitantes, pero tú no sabes que tu vecino te ha visitado, sino que al final son estadísticas globales, sabes que está en Madrid o qué tal. Entonces, al final, eso te sirve pues para entender mejor cómo se comportan esos usuarios, ver posibles problemas de navegación, porque quizás has puesto una cosa que al ver a los usuarios te estás dando cuenta de que se están liando mucho, que en X proceso El justo se pop-up de está la liando, newsletter. Por ejemplo. El pop-up de la newsletter. que puede Justo ser cuando muy sale el pop-up molesto. de la newsletter, la gente se va. Pues eso. Sí, sobre todo si ya 5 segundos navegando ya te estás dando un pop-up. Claro, al final ya dices, oye, ya. No, se Entonces, pueden ver al cosas final, en el menú desplegable, por ejemplo, cuando pasan el ratón por encima y ves qué está haciendo el usuario, que mueve el ratón, se vuelve para atrás, porque hay un botón de ir a otra página y cuando pasa por encima se despliega el menú, lo tapa y es una mierda de usabilidad. Y detectas sí, cosas o de en estas. mobile, ¿qué pasa? Que el menú sale cortado, X También. imágenes. Claro, todo eso te das cuenta cuando vas midiendo, porque a lo mejor dices, no, en mi móvil se ve perfecto. Pero claro, al final, si estudias diferentes dispositivos, pues te puedes ir encontrando esos problemas. Entonces, solo de esa manera te das cuenta. Entonces, con esas herramientas cualitativas, pues vas entendiendo mejor a esos usuarios y de esta manera, pues complementado con el análisis cuantitativo, pues te hace una visión global y al final te permite crear mejores estrategias, porque solo entendiendo a tus usuarios vas a saber qué necesitan. Si tienes un chaval de 15 años de público objetivo, pues que se llama buyer persona, pues TikTok maravilloso, pero si vendes a gente de 50 años, pues quizá tienes que estar en Facebook. Entonces, la forma de comunicar, no es lo mismo a gente joven que a alguien, pues a lo mejor de 50 años, pues con un vocabulario mucho más tradicional o mucho más tiquismiquis, ¿no? Al final, la forma en que haces el copy, cómo muestras las imágenes, todo va a ser en base a esos arquetipos, ¿no? Que son los buyer persona, como esos clientes ideales que tú te construyes en base a los datos que tienes y ves realmente pues cuál es el usuario o el tipo de usuario que te va a comprar o 3, 4 tipos de usuarios que dices, este tipo de usuario tiene estas posibilidades, este poder económico, estas son sus necesidades, este otro tipo de usuario otras, y de esa manera puedes ofrecer esos contenidos, porque eso, el tono cambia muchísimo, pues lo podemos ver yo qué sé, en el último anuncio de Telepizza que sale Ibai, ¿no? Que es algo desenfadado porque ese anuncio va pensando, aunque sea en la tele, en un público muy joven. No es lo mismo que si anuncias un restaurante 3 estrellas Michelin. Al final va a cambiar muchísimo por tu tipo de público. Absolutamente. ¿Y cómo Se escucha mal, Abel. Sí, se te ha vuelto a ir. A joder el micro. Escríbelo y lo leo. Venga, escribe por el chat. Abel, ¿qué quieres preguntar? No se le escucha nada. Está muteado. No, ahora no se te oye. Aquí en Problemas del suspense. directo. ¿Cómo se escribe eso? No.
Hotjar. Te lo escribo. No, sí, pero la gente no lo ve. Para que lo puedas ver y lo deletreo. Sería HOTJAR. Y esa herramienta es eso, es bastante económica. Incluso hay una versión gratuita si tiene muy pocos usuarios y te va a permitir pues, realizar esas métricas, ese análisis de métricas. Entonces, lo bueno de que estamos viendo en el mundo digital es que muchas herramientas son gratuitas o muy económicas. Sí que es verdad que hay otras herramientas estilo HubSpot o Salesforce que a lo mejor van más pensadas a medianas grandes empresas, pero por suerte tenemos herramientas que cualquier pyme se puede permitir y que realmente van a ser más que un gasto o una inversión. Y una pregunta que se me ocurre con todo esto, que me sé la respuesta, pero supongo que la gente que escucha no, es tema de GDPR, ¿qué? Ley de cookies y todo esto. ¿Cómo van estas herramientas con estas cosas? Vale, pues ahí sí que es verdad que no soy experto en el tema, pero sí que se está teniendo, por ejemplo, en cuenta, pues para Google Analytics 4, pues todo este tema de cómo se realiza esa medición, que es verdad que cambia. Es verdad que, por ejemplo, temas de publicidad con todo el tema de la ley de protección de datos va a ir cambiando, en teoría, porque hay cosas que no se sabe si se van a implementar o no. Entonces, para cierta publicidad, sobre todo muy personalizada, que te sigue a través de cookies, etcétera, pues todo eso es diferente, pero sí que es verdad que en general las herramientas, etcétera, se van adaptando. Al final, el propio Google Analytics, pues en vez de coger datos a través de cookies, pues lo hace a través de grupos de personas, digamos, anónimas en el que puede estimar de otra manera esas mediciones, pero que de una forma o de otra se van a medir, respetando más la privacidad de los usuarios, pero al final siempre hay formas de encontrar la forma de obtener esos datos. Sí que es verdad que todo el tema de protección de datos en parte pues obviamente es bueno para los usuarios, porque al final no tengamos tanta invasión a la intimidad. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues, simplemente te descargas una app en el móvil y, vamos, estás dando hasta la marca de calzoncillos que llevas. Entonces, quiero decir que también tenemos que verlo en contexto, que no es solo la publicidad en teoría invasiva, sino que una propia app gratuita ya los datos eres tú y que se lleva haciendo mucho tiempo y hay en algunas cosas a lo mejor los usuarios lo ven más claro y lo critican y entonces dicen, descárgate esto o haz una encuesta en Facebook, ¿qué tal? Y luego te están cogiendo los datos para sacar no sé qué tema de personalidad y tal. Sí. Entonces al final debemos de tener en cuenta que eso que muchas veces pues siempre cuando algo es gratuito, pues de una u otra manera nos van a sacar esos datos para realizar esos estudios a gran escala. No quieren nuestro dato con nombre y apellidos, pero sí al final nuestro comportamiento, nuestra forma en que hemos realizado acciones. Sí, pero aún así, bueno, yo tampoco soy experto en el tema este, se lo justo alguna cosa que he tocado en su día. Google Analytics, la versión antigua, o sea, no la 4, que es la nueva que ha salido, estás obligado a ponerlo el banner de cookies para que la gente acepte, porque si no, en teoría es ilegal en Europa que le envíes datos a Google, aunque sean estadísticos, y bueno, que en teoría hace poner el tema de cookies. No sé si con la nueva versión hace falta o no. Y tampoco sé, aunque me huelo que seguramente sí, que con Hotjar o herramientas estas que persiguen, entre comillas, al usuario, que ves dónde ha hecho clic y estas cosas, entiendo o sobreentiendo que sí que haría falta poner el banner de cookies de, hey, que usamos estas herramientas estadísticas, acepta esto para que te traquemos. Pues en cuanto a Google Analytics, la nueva versión, la verdad que me pillas, no sé si es totalmente necesario o no, porque como al final la duda realiza la medición de datos diferente, pues la verdad que no te sé decir. Pero yo diría que no, que ya no va a ser necesario, pero no sabría decir en concreto. Muchas herramientas sí que sigue ocurriendo por eso mismo, porque al final toman gran cantidad de datos y tienes que seguir avisando de que se hace a través de cookies. Muy bien, pues hablando de cookies, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien de energía? Sí. Yo estoy mal por el puto micro, básicamente, pero ¿vale? Estoy intentando llevarlo todo lo mejor que puedo, ¿vale? Pero por dentro estoy muerto. A ver, entonces, si os parece bien, hacemos una parada aquí de la primera parte y la segunda parte, pues vamos a comentar más de metodologías para tener un buen CRO. Hemos dicho cuantitativo, hemos dicho
cualitativo, ya quedan más cosas por aprender. También vamos a hablar un repaso a temas de SEO, ¿vale? Porque hay palabrotas que he visto en la web de Víctor que he dicho, mira, se las voy a sacar para que nos explique un poco. Y entonces esto será la segunda parte del próximo episodio. Los que estáis en directo, no os vayáis, que volvemos enseguida. Aún no cortamos de que cuando tú estás jugando con el micro, fuera de cámaras, me ha dicho Víctor de que podemos hablar un poco de temas de metaverso, de cómics y estas cosas. Así que... Uy, sí. Controvertido. Vale, pues hablaremos de esto en la segunda parte la semana que viene. Ey, ¿sabías que las entrevistas de Webificando las hacemos en directo? Pues sí, las hacemos en directo tanto en Twitch como en YouTube y en Twitter. Así que síguenos en Twitch, twitch.tv/webificandop, nos buscas en YouTube como Webificando y en Twitter Webificandop. Y allí nos encuentras, nos puedes seguir y no te pierdes nada. Y por cierto, esta entrevista tienes la segunda parte, o sea, la tienes entera de una tirada en YouTube por si no quieres esperar a la segunda parte la semana siguiente. Y recuerda que tenemos los códigos de Webificando para Dom Dominio. Con el código Webificando Dom tienes un 30% de descuento al dar de alta un .com o un .es, donde va a ser en el dominio, y lo puedes utilizar 2 veces el código. Y con el código Webificando Host puedes tener un plan hosting básico con un 30% de descuento. No te lo pienses más. Visita dondominio.com.